Bueno, cambiamos de tema, hablamos ahora del mundo de la política. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Iván Jagroski. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice usted, caballero? Bueno, me sale la pregunta, me extrañaste anoche, pero no la voy a... No, me lamenté mucho de no estar en el programa. Sí. Y teniendo en cuenta que han tenido un gran programa, como siempre, en Hagan Algo, pero además con el dato importantísimo de la entrevista del presidente de la Nación. Efectivamente, sí, que ocurrió luego del viaje a Israel, ¿no? Que venimos siguiéndolo muy de cerca porque tuvo, sin lugar a dudas, una previa que la conversamos acá y, como se dice habitualmente del periodismo, un post que podemos decir que envejeció bien. Es decir, la idea que teníamos de lo que podía ser el viaje de Alberto Fernández a Israel terminó cumpliéndose, e incluso creo que tanto para Israel como para la Argentina, con un resultado más virtuoso que el que incluso esperaba la delegación argentina y los anfitriones. ¿Le parece, Jagroski, que compartamos el informe político? A la orden. El informe político y ya regresamos con el análisis. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir eso. Y después cuando vino, me pasó un año y medio, fue una pesadilla, todo para acá, todo para atrás. Y aparte siempre le digo, decirles calma, esto va sin saber si va a dar. Me impresionó mucho que un presidente de la República diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. Hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad. Está mal diseñada la deuda de la provincia, era deuda que antes era una proporción mayor en pesos, ahora es el 82% en dólares, con acreedores privados, en mercados internacionales. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. En las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada, y lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Trump se enojaba de vuelta a los chinos, los turcos, las cosas como pasan. Pero la verdad, que los últimos 30 días ya están destruidos, anímicamente puede ser y medio, son experiencia increíble. Nosotros necesitamos una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda. Martín está allá, ha viajado y ha organizado una agenda con diferentes encuentros donde el tema de la deuda obviamente va a estar presente. Estamos frente a una negociación que, como tal, debemos ser cuidadosos, debemos mantener ciertas reservas, porque es una negociación. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires viene a saldar la deuda que tiene con los y las bonaerenses en materia de infraestructura educativa, que eso para nosotros es una prioridad y que hemos tenido que lamentar sucesos espantosos cuando eso no se hizo y que eso no tiene que pasar nunca más. Es una obligación del gobierno de la provincia tener las escuelas en condiciones seguras. En este momento se da que la provincia de Buenos Aires enfrenta un vencimiento de capital
que es anterior a la fecha en que se estima resolver el problema de la nación. De forma responsable y prudente y coordinada con la nación, la provincia de Buenos Aires le ha pedido tiempo a los bonistas, haciendo lo mismo que está haciendo la nación. Continúa pagando intereses, pero lo que pide es prolongar un vencimiento de capital del día 26 de enero para mayo. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Y la verdad, la pelea por los precios es una pelea que vamos a dar de cualquier modo, porque no podemos seguir indexando la economía y no se pueden seguir indexando los precios. Tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Bueno, política exterior, deuda, precios domésticos, inflación, todo esto ha cruzado el siguiente informe y la realidad es que hay muchas preguntas para hacerse. Algunas de esas preguntas las contestó en el día de ayer, a última hora, el presidente de la Nación. Lo hizo con el programa Hagan Algo que conduce Iván Yagroski, a quien tengo aquí a mi lado. Y recién fuera del aire hablábamos un poquito del contexto en el cual se están dando las reuniones de Martín Guzmán allí en Nueva York. Claro, porque hay algo interesante, al margen de lo que ocurre, ¿no? Que es que fue en el Council de las Américas, que su titular, Susan Sigal, como ocurre... A ver, hay datos que tienen que ver con lo formal y hay datos que tienen que ver con lo político, con lo práctico. Lo formal es que estaba colmada la sala, es que el trato fue muy bueno, es que a la salida le preguntaron a Guzmán cómo le había ido los periodistas los enviados, y los periodistas in situ, y dijo muy bien, fue escueto en ese sentido, pero que efectivamente el vínculo existe, se conocen de antes. También conocen de antes a los que viajaron en la comitiva con Martín Guzmán y a los funcionarios que están en los Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Chodos, que ya fue funcionario en la última administración de Cristina Kirchner. Ahora, esto de lo formal. De lo político, lo que se planteó ayer es un poco, en otras palabras, lo que dijo Alberto Fernández en la nota que le hicimos, que es: nosotros tenemos preferencias y prioridades. Fue lo que dijo de alguna manera Martín Guzmán. ¿Las preferencias cuáles? Bueno, naturalmente es reestructurar la deuda rápidamente y con algo que no implique la postergación de los argentinos y de las argentinas, en palabras de Alberto Fernández. Esas son las preferencias. Las prioridades es: no vamos a seguir postergando a la gente y ajustando la economía para poder llevarlo adelante. Llevar adelante esto. A buen entendedor, pocas palabras, me parece, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mi sensación, eso, lo que te acabo de decir es información, mi sensación, ya aparte del análisis, es que no ve el gobierno argentino, no que lo tiene como objetivo, pero no lo tiene como una situación catastrófica el default. Esa es la sensación que me dio a mí después de escuchar al presidente ayer y de conocer lo que dijo el ministro en el Council de las Américas. Perdón, obviamente no es el objetivo, porque si ese fuera el objetivo, la política que se llevó adelante durante estos meses hubiera sido otra. Claro, a mí me anima a pensar, conociendo a los actores, no a todos, pero a gran parte, que lo que vos estás planteando, que me parece muy bien en términos políticos, es la figura del default tendría que ayudarlo el gobierno para no tener un default. Es decir, la figura del default diciendo: miren, la verdad, yo no tengo problema en ir a un default. Y que eso, que a nadie le conviene, a los argentinos por supuesto que no, pero tampoco a aquel que tiene un bono de la Argentina hoy le conviene esa situación. Exacto. Porque entra en una especie de reestructuración lenta, eso se paga en 4 o 5 años. La verdad que, entonces uno podría pensar, ¿el gobierno ya está negociando? ¿Está negociando el gobierno con la figura del default sobre la mesa? Es que nunca, no está dicho, pero si vos pasás por el traductor en el Council de las Américas, que el ministro de Economía de la Argentina dice: nosotros tenemos preferencias, pero tenemos prioridades, me lo decían como el chiste de Juan y tal, fueron al río, Juan se ahogó, ¿quién quedó? ¿No? Digamos, no hay muchas más alternativas que esa. Ahora, que forma parte de la negociación, sin lugar a dudas. Porque además yo creo que, a diferencia de otros momentos de la Argentina, hoy es más difícil negociar con los bonistas, con los acreedores privados, que con el Fondo Monetario Internacional.
Además, porque tenés en este año, además tenés mucho más vencimiento con los bonistas que con el Fondo Monetario, pero ese es otro tema. Con lo cual, me parece interesante seguir eso de cerca, teniendo en cuenta las definiciones políticas que vaya a haber esta semana, que se va a discutir la reestructuración, o el marco en realidad de reestructuración de deuda en el Congreso, porque ahí puede llegar a haber un indicio de cuál va a ser la ofensiva política del gobierno nacional frente a la opinión pública al mega endeudamiento. A mí me parece que lo que dijo el presidente Macri, mandato cumplido, le viene bien a Alberto Fernández justo en esta semana, digamos, ¿no? No solo a Alberto Fernández, sino a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, a los hacedores de la política parlamentaria y de la política macroeconómica, por supuesto, y al presidente de la Nación, le han venido bien las declaraciones de Mauricio Macri sobre que se fue al demonio la economía argentina por el mega endeudamiento. Eso uno tiene la tentación de decir, fue un sincericidio, es decir, realmente este es el Macri que tomó la definición de tomar deuda por más de 50.000 millones de dólares y firmar cualquier cosa en lo que era el plan de repago de esa deuda, o en rigor realmente el expresidente Macri pensaba eso y directamente se dejó llevar por los asesores, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía. Digo, ¿quiénes fueron los que terminan convenciendo a Macri que tome esa deuda? Es tan buena tu pregunta que... Qué malo es hacer buenas preguntas y ver si hay alguna respuesta para eso. Que esto fue el sábado, desde que salió este video el sábado, yo intenté conversar con algunos los 15, si querés, hacedores de la política económica, no fueron tantos, ¿no? Pero para diluir, del gobierno de Mauricio Macri, y ninguno creía que se refiriera a él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No había destinatarios de la frase del presidente. Bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, incluso algunos lo que me dijo fue, no quiero sobreinterpretar la frase de Mauricio. Yo le digo, bueno, no hay tanto que sobreinterpretar. Justamente lo que dijo es poco interpretable. Dijo, mis funcionarios... Yo lo que quiero saber es quiénes eran esos funcionarios. Y alguno se atrevió a darme un nombre que naturalmente no lo quiero decir a quién se refería Macri, porque no pude hablar con esa persona y sería un acto de injusticia. Pero quiero decir, no estaba claro para ninguno a quién se refería. ¿Se entiende? Porque incluso alguno de los que estuvo en la reunión con Macri en Villa Langostura me dijeron dos cosas. Uno de los actores la dijo en ON, que fue Juan Martín, el legislador, que dijo, el video lo grabó un pavo que quiso ser más famoso de lo que era. O sea, no queríamos que trascienda. Y otra de las personas que estuvo ahí me dijo, mira, yo no sé si lo dijo producto de una conversación, pero yo no entendí bien si fue ese día o el día anterior o los días previos, una conversación telefónica con el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, que según dice Macri, fue uno de los que le, entre comillas, advirtió que como que la frase no es tanto él, sino que fue uno de los que le advirtió que los mercados se le iban a cerrar y entonces que tenía que tomar otra política. Pero bueno, por otro lado, lo que sabemos es que fue el que más deuda tomó. Bueno, a ver, que cuando arranca el año 2017, 2018, comienzo del 2018... Después en abril ya tenés el desenlace financiero que termina golpeándote muchísimo y la devaluación, pero en el primer mes, enero, febrero, Caputo, es cierto, se adelanta, toma una deuda de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, y cuando le preguntan dice, bueno, no, porque lo que estoy viendo es que se va a cerrar el mercado más adelante. Bueno, efectivamente pasó de la peor manera, y esto no es por defenderlo a Caputo, claramente, digo, porque era la persona que tomaba decisiones vinculadas con la deuda. Esto lo demuestra. Exacto. Y también demuestra el drama que hoy vive la Argentina en el frente financiero. Quiero volver sobre este punto porque me parece que es fundamental. El gobierno argentino, vos decís, está dispuesto a llegar a un default con tal de no tomar una decisión que vaya contra los sectores postergados de la sociedad. Mira, te voy a decir la frase que me dijeron a mí, textual. A veces vos tenés situaciones, cuando gobernás tenés situaciones malas y muy malas. Caminos para tomar que no son tan lejos de los ideales. Malos y muy malos. Hoy el camino malo para la Argentina es el default. El muy malo es
que para que te acepten la reestructuración vos tengas que hacer un ajuste 4 veces más grande que el que hizo Macri. O sea, mayor pobreza e indigencia. El espiral que vos conoces mejor que nadie, de ajuste, recesión, pobreza, ajuste, recesión, etcétera. Ahora, nadie quiere un default. La pregunta es si a vos en la negociación te dejan margen para no defaultear o si el default es algo que entre comillas, esto siempre lo estoy poniendo para que la gente lo entienda, es algo que te imponen. Es decir, la negociación es tan draconiana la que te piden que vos no tenés más alternativa que decir, no, yo eso no lo puedo arreglar porque si no me va a crecer la pobreza, me va a crecer la indigencia, etc. Pero eso es muy complejo porque muchas veces, está bien lo que vos planteás. Perdón, es un escenario horrible el default. No, pero lo que digo es muchas veces se plantea el default antes del default. Es decir, se asusa. Es un lindo... Asusar es cuando vos, viste, le haces así y el perro se va porque te tiene miedo, pero bueno, no está haciendo nada, pero le movés la ramita. Bueno, se asusa los mercados financieros, se asusa la imagen de la Argentina en el mundo. Se dice como hoy, por ejemplo, increíblemente, algunos, yo no soy de hacer periodismo de periodistas, pero digo, algunos periodistas decían, mirá cómo caen los bonos de la Argentina. Bueno, mirá cómo cayeron los de Japón, los de Estados Unidos hoy. Es decir, hoy la verdad que la Argentina no es noticia en el mundo por la caída de sus activos porque caen por el coronavirus, por distintas cuestiones. Los mercados están tocando un mínimo para las últimas semanas y eso tiene que ver con una situación global, no tiene que ver con la Argentina. No, claro. Igual acabas de plantear un punto que para mí es central, que es cuáles son los drives de crecimiento para la oposición y para el oficialismo. Es decir, ¿en qué se puede sostener la idea de... Lo de crecimiento era irónico, ¿no? Pero sostener una consolidación política del gobierno o de la oposición. Me parece que está claro. El gobierno apuesta. Me parece que todos hacen que hacen hasta la renegociación de la deuda. El gobierno apuesta a que eso salga bien para después generar una batería de medidas que vayan más, no tanto a la emergencia, sino al crecimiento. Y la oposición apuesta todo al fracaso de esa negociación para demostrar que la Argentina complete según corresponda, según sea el emisor. Pero, ojo, es un escenario peligroso para el gobierno, obviamente porque es siempre quien tiene más responsabilidad porque es quien gestiona. Pero para la oposición, que tu única manera de crecer políticamente sea apuntando al fracaso, en este caso ya no es del gobierno, porque no es una gestión de gobierno, sino que es un fracaso institucional, digamos, de la Argentina. Sí, y muchos de los que tenés que ver, porque fuiste gestión hasta hace Claro, eso es lo que iba a decir. Muchos de los que señalan con el dedo son corresponsables de lo que hoy es parte de lo que administra el gobierno de Alberto Fernández. Esto también hay que marcarlo. El gobierno de Alberto Fernández va a tener seguramente muchísimos errores en la gestión, como cualquier gobierno, pero claramente en lo que hace a la deuda se encuentra con una situación que dice, la verdad que la Argentina está al borde del default. En rigor, muchas veces el propio presidente dijo, estamos en default. Estamos en default. En virtual default, etcétera. No se quiere jugar mucho con la idea, pero lo que creo que, no digo que sorprenda, pero sí el gobierno toma una posición dura de decir, miren, si la única alternativa es el ajuste, estoy en un default directamente, digamos. Exacto, y ahí lo que nunca sabes es, yo no lo sé, es cuánto se usa para negociar, cuánto se usa porque efectivamente la Argentina estuvo en default, creo que fue entre 2003 y 2005, y en un default parcial entre 2005 y 2010. Otros momentos, otros precios, otro momento político de la región, otro momento político a nivel global, pero se ha generado este tipo de conversaciones y hoy la exposición del ministro a mí me hace pensar que con tranquilidad, como lo dice el ministro, y con conocimiento además de los actores, en este caso ahí en Park Avenue, en la sala Simón Bolívar, eso también es interesante, le plantea esta situación. La misma sala del Council donde fue Alfonso Prat-Gay a reunirse con la propia Susan Siegel en el Council, que después se reunió con Larry Fink, el titular de BlackRock, y que ahí dijo el trabajo sucio está mayormente hecho. Dijo bueno, hoy había gente de BlackRock ahí en la reunión con Guzmán. Iván Jagroski, muchísimas gracias.